Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por estar siempre sintonizado semana en Punto y Coma. De verdad que es un placer, es una alegría para nosotros siempre poder entrar ahí a tu hogar y poder bendecir tu vida. Tú sabes que Punto y Coma existe para traer muchos testimonios y temas también de actualidad, ¿verdad? En la hora que estamos viviendo. Así que te mandamos un saludo, te bendecimos ahí donde te encuentras y declaramos que este año, escúchame bien, 2019 será el mejor año de tu vida. Declaramos aceleración, declaramos salud, bendición, cielos abiertos, una gran fe, una mega fe para grandes cosas, que tú puedas capturar las cosas grandes, impresionantes, sobrenaturales que vienen para tu vida. Todo lo que ha sido profetizado en este año se te va a cumplir. Viene una aceleración, así que prepárate. Crea una atmósfera con tu familia de expectativa de lo que viene este año 2019 para ti. Va a ser un gran año, sin lugar a dudas. Un año de muchas bendiciones. Muy bien, te bendecimos ahí donde te encuentras. Muy bien, el día de hoy me complace pues en tener acá un amigo, el pastor Juan Hernández, que ha venido acá a los estudios de Punto y Coma. Una vez más, él ya estuvo anteriormente, ¿verdad? Y ha venido a darnos una visita. Yo lo invité porque quiero tratar dos temas importantísimos y creo que él reúne toda la experiencia para poder hablar y hacer un análisis del tema. Primero quiero hablar de Estados Unidos, de nuestro querido país Estados Unidos, todo lo que está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Y en el segundo segmento vamos a hablar de Venezuela. Como ustedes ya saben, él es venezolano, ¿verdad? Y vamos a hacer un análisis porque están ocurriendo, este año 2019 están ocurriendo muchos eventos en Venezuela que amerita que uno pueda analizarlo bajo un lente, bajo una perspectiva espiritual también. Pastor, bienvenido. Mucho gusto, gracias Marco. Gracias. Es un honor estar nuevamente en este prestigioso programa. Gracias, Pastor Juan. Creemos que cumplimos una misión y hoy vamos a cumplir otra misión. Claro que sí. Aquí estamos a vuestras órdenes. Muchas gracias. El pastor Juan Hernández es pastor de la iglesia Casa de Restitución del Concilio de las Asambleas de Dios. Correcto. Él es de profesión abogado. Correcto. Ha sido juez varios años en nuestro querido país de Venezuela y aprovechamos, ¿verdad? Le mandamos un abrazo a toda esa comunidad venezolana que nos ve. Los amamos. Correcto. No se rindan porque viene lo mejor para Venezuela. Esto va a tener que terminar en algún momento. Tú también lo crees, ¿verdad? Yo lo creo. Claro que sí. Que va a pasar. Así es. Entonces, dije, ya es pastor con su esposa, ¿verdad? Los dos pastorean la Casa Restitución de la Asamblea de Dios, pero él tiene 35 años de pastor. 35 años, casi nada. Creo que hay un poquito de experiencia, Marco. Claro que sí. Muy bien, vamos a hablar, porque yo creo que él tiene mucha capacidad y mucha preparación, y te agradezco una vez más por estar acá conmigo y con el televidente. Yo quiero tu opinión como ciudadano americano, como pastor, pero también como un hombre de leyes, ¿verdad? Quiero que tú mezcles esos tres cualidades, por decirlo así, que tú tienes, y ardua experiencia, 35 años de pastor. Y quiero que tú me des una opinión, una lectura de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿verdad? Están ocurriendo muchas cosas impresionantes que quizás los analistas ni siquiera pueden alcanzar a hacer un análisis o medir, ¿verdad? Como lo que ocurrió en la campaña con Trump, que decían, no, el fenómeno Trump desaparece y al final todos los analistas se equivocaron. No desapareció, ¿verdad? Correcto. Y se lo barrió a toditos, que tú sabes lo que pasó. Sí. Bueno, pero ahora están ocurriendo cosas increíbles, ¿verdad? Hemos batido el récord, hay un cierre de gobierno, ¿verdad?
ya hemos sobrepasado, como se dice, el récord Guinness de los tiempos anteriores, ¿verdad? Lo hemos pasado. Sí. Están ocurriendo cosas que uno dice, oh, wow, cada día es una sorpresa, ¿verdad? Vemos a un presidente fuerte, un presidente que dice 2 más 2 es 4 y se mantiene en esa posición, por decirlo así. No es fácil de doblegar sus decisiones, ¿verdad? Y vemos un carácter que quizás no hemos visto en otros presidentes, ¿verdad? De los Estados Unidos. Sí. Háblanos un poquito, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves tú el panorama y también a la vez cómo ves el futuro de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque este año es un año clave, impresionante para ver cómo el gobierno o el presidente o el partido republicano se va a perfilar y se va a sentar para lo que viene después. ¿Cómo lo ves tú? Antes de ser pastor, soy una persona con derechos y deberes. Así es. Padre, esposo, profesional, pastor. Y todas esas cosas hay que unirlas, como se dijo al principio, para poder entender lo que está pasando en este país. Y la segunda pregunta que la gente se puede estar haciendo es, bueno, ¿de qué partido de los Estados Unidos es? Soy demócrata. Siempre he sido demócrata. Y usted y yo vamos a analizar lo que está pasando en los Estados Unidos. Este bello país, este gran país llamado los Estados Unidos, tiene un año fiscal. Y el año fiscal conlleva inversiones económicas, estrategias, decisiones políticas, interna, política externa. Para decir algunas cosas. Cuando el periodo fiscal termina, hay que, según la legislativa, la Cámara, el Senado, la Cámara de Representantes, tienen que reunirse otra vez para ver cuáles son las nuevas inversiones para el nuevo año que comienza. Así es, así es, así es. No es algo, esto es lo bonito de este gran país, que hay control, el presidente no puede hacer lo que quiere, la Cámara tampoco puede hacer lo que quiere y el sistema judicial tampoco puede hacer lo que quiere. Están controlados entre sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de partidos políticos, hay 2 partidos que aquí funcionan, el republicano y el democrático. Y el democrático. Pero en el momento que estamos ahora atravesando en este bello país llamado los Estados Unidos, no podemos dejar que prevalezca que yo soy republicano o que yo soy demócrata. Tiene que prevalecer el interés nacional. Por encima de ser partido. El interés social. Ahora, lo que estamos notando es que hay un cierre parcial, pero lo que está imperando es el partido que pueda ganar esta batalla política. Una batalla de poder, ¿no? Una batalla de poder. Por un lado están los demócratas, ahora que tomaron nuevamente el Congreso. La Cámara Baja, ¿no? La Cámara Baja. Y creo que desde un momento, cuando ellos están tomando juramentación y que hay ahora mayoría, vamos a agarrar el toro por los cuernos. Hay un problema de cierre de gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a solucionarlo con autoridad, con respeto, pero hay que darle una solución. Tenemos un presidente recién elegido. Desde el punto de vista espiritual, la Biblia habla de que Dios pone y quita reyes. El hombre elige presidentes y elige dictadores. ¿Me estás entendiendo la diferencia? Sí. El hombre elige presidentes y dictadores. En cambio, Dios ha establecido que Él quita y pone reyes. Para muchos, el presidente Trump es un hombre muy fuerte, que no tiene sentido en lo que decide, pero es un hombre que está tomando decisiones, a pesar de yo ser demócrata, tomando decisiones para poner un orden a este país.
Desde el momento en que los anteriores gobiernos pudieron haber quitado de las escuelas la oración. Pastor, pero ya viene usted muy radical, ya viene con la espiritualidad siempre. Todo esto tiene una consecuencia espiritual. Cuando tú quitas... Querramos o no, cuando tú quitas los valores, lo moral de las escuelas, de los tribunales, entonces, establecidos por Dios, el país comienza a tener un vaivén que no tiene un rumbo para dónde ir. Los Estados Unidos es el líder actual en la democracia, credibilidad, respeto, y toda la gente cuando tiene un problema, cuando hay un país en problema, ¿para dónde miran? No miran, vamos a resolverlo en Rusia, vamos a resolverlo en Turquía, vamos a ir a Argentina a ver qué nos dice el presidente de allá. Claro. La mirada siempre se centra en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. ¿Pero por qué? Espiritualmente, señores, apoya a Israel. Fundamentalmente. Y los países que apoyen a Israel son países que progresan, son países que llegan al máximo del éxito. Canadá, Inglaterra, Estados Unidos. Todo eso influye en las decisiones. ¿Qué otro presidente podía tomar la decisión de decir Tel Aviv no va a seguir siendo la capital de Israel? Jerusalén. ¿Está escrito o no está escrito, Marco? Sí, sí. Es un evento ya... ¿Histórico? Si para eso fue elegido el presidente Trump, para ejecutar ese tipo de cosas, pues el país necesita ese rey. ¿Me estás entendiendo? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo un problema grave de carácter social y político. Social, ¿por qué? Porque todos los trabajadores federales no están recibiendo el dinero. Es más, lo que yo nunca antes había visto en este bello país es que ahora hayan cuentas abiertas para que la gente done para repartirla entre los empleados federales para que puedan comer. Algo nunca visto. ¿Alguien nunca ha visto? Eso es, bueno, es un país estable. Las implicancias, ¿verdad? O sea, las implicaciones que trae todo esto. Uno está viendo algo. Mire, mi hermano, dele gracias a Dios que usted y yo podemos comer algo, tomarnos un buen café, comernos un buen sándwich, una buena sopa, donde en esta implicación nosotros estamos viendo que el país de los Estados Unidos, la nación americana, si esto continúa, si no hay un freno, por intereses políticos más que todo, por poderes políticos, porque usted ve los senadores y los representantes, usted los ve los más amigables posibles cuando están como candidatos. Aquellos parecen miel de abeja. Todo lo que tú le pidas te lo voy a dar. Pero los que se suben... Como candidatos. Como candidatos. Cuando llegan, hermano, cuesta Dios y su ayuda volverlos a ver. Wow. Tenemos el caso del presidente, del gobernador Scott. Sí. Amigo personal. Yo lo veía antes. Ahora yo no lo puedo ver. Ahora es senador. Ahora hay que hacer un proceso para irlo a ver. ¿Ve? Y le doy gracias a Dios porque tenemos que buscar una solución rápida, Marco. Esto no puede continuar. ¿Se va a resolver esto? Se va a resolver, pero quiero decirte que este país está ahora en un máximo de un país vulnerable para los enemigos de los Estados Unidos. No nos conviene estar en esta posición. No nos conviene, porque hay que mantener la credibilidad, la autoridad, el respeto, porque hay muchas cosas que quieren llegar a los Estados Unidos. Pero entre los políticos que tienen que tomar la decisión no se están poniendo de acuerdo. Necesitamos resolver esta problemática del cierre de gobierno. Esto no puede continuar. ¿Por qué? Porque está causando
enormes daños. Pero yo lo que veo es que no hay mucha motivación en poder resolver tanto de un partido como de otro. ¿Tú Bueno, no tienes la misma impresión? Sí, esa es la impresión que da. Esto es cuestión... Están muy cómodos y no están pensando en el pueblo. No, y entonces estamos hablando de que este país, si la cosa continúa como está, la autoridad, la credibilidad, la prosperidad... Internacionalmente nos debilita. Diplomáticamente nos saca de posición. Y hablábamos anteriormente de que están pasando cosas que todas las miradas se fijan en Estados Unidos, claro, aún en el tiempo que estamos atravesando. Mira las caravanas que vienen de inmigrantes. Están viniendo más. No van para otro lugar. No buscan decir el sueño americano. El sueño americano. Pero yo quiero llegar. Pero la implicancia interna de los trabajadores acá. ¿Qué pasa? Tú dijiste al comienzo, estamos día 29. Ya batimos los récords. ¿Qué pasa si estamos al día 35, 40, 45? Mira, ¿Qué va a suceder con la gente? Va a suceder que esto puede comenzar una crisis humanitaria interna como el presidente lo ha declarado. Él está a punto de declarar estado de emergencia por razones humanitarias. Tú y yo somos el pueblo y muchos de los que están acá saben que este gobierno tiene que ir trabajando todos los días. ¿Qué pasa si no hay seguridad en los aeropuertos? ¿Qué pasa si no hay seguridad en las fronteras actualmente en la parte sur del país? Porque tú te vas para la parte de fronteras con Canadá y lo que hay son florecitas, materos, un guardia y no ves barrera. La gente entra y sale. Como si nada. Como si nada. El problema está en la parte sur del país. Pero hay cosas que pasan en esa área que ni tú ni yo sabemos que están pasando. Narcotraficantes, trata de blancas, corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, dime una cosa. ¿Tú crees que el muro realmente sea una solución? Bueno, todo este problema se llama el muro. Bueno, el presidente está buscando la forma como frenar todas esas situaciones que están ocurriendo. Pero el precio no es muy alto. Claro, elaborar un muro de tantas millas de largo implica un gasto nacional tremendo. Ahora, ustedes y yo hemos siempre escuchado que el presidente ha dicho, lo tiene que pagar México. Bueno, lo vine diciendo desde la campaña. Ok. Y ahora le está pidiendo al gobierno. Bueno, a nosotros. Bueno, porque después que ese muro esté construido, sí, la parte sur del país quieran entrar a Estados Unidos, tienen que pagar impuestos. Y ahí se va cobrando la construcción del muro. O sea que al final lo va a pagar México. Al final, de alguna manera. Lo va a pagar México. Porque se van a colocar aranceles. También se dice de que en todos estos cambios que él ha hecho desde cuando es presidente, ¿verdad? Muchos ahorros que ha generado tras las decisiones que ha tomado, que es mucho más dinero de lo que él está pidiendo para el muro. Él ha hecho de que este país ahorre muchos miles de millones de dólares. Sí. Ejemplo, organismos que ya no le da dinero, ¿verdad? El dinero que le daba a Irán ya no se lo da, ¿verdad? Organizaciones pro aborto que ya no da el dinero, LGTB que también le daba una partida presupuestal. Ya la quitó. Todo eso lo ha quitado. Entonces, cuando tú sumas todo lo que él ha ahorrado, entre comillas, ¿no? A este país, dice él, que eso es mucho más de lo que él está pidiendo para el muro. Sí. ¿Eso es verdad? Bueno, los contables y los administradores dicen que es así. Ok. Pero esos cortes no les gusta a la gente que maneja esos cortes. Ese dinero. Claro, hay gente que porque les resta. Le está restando entrada para lo que están haciendo. Claro, lógico. El presidente ha declarado que el matrimonio es un solo hombre y una sola mujer. Así es. Eso no le gusta a mucha gente. Claro. ¿Ve?
Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay intereses, ¿no? Intereses. Y me puede decir un televidente, pero la vida privada del presidente ese es un desastre, ahora el abogado está metido en problemas. Ese no es mi problema, ese no es el problema de Marco, ese es el problema de él. Pero como presidente tiene que dar cuenta de una vida íntegra, moral. ¿Para qué? Para que pueda tener los ingredientes para que un país siga echando hacia adelante. Claro, lógico. Conclusión. Este país va a resolver la situación. Porque este país tiene algo, la gracia de Dios con él. Esto te lo digo de una manera... ¿Tú crees que se va a resolver eso? Se va a resolver y de buena manera. Ok. Las decisiones del presidente, unas son buenas, otras son discutibles. Claro. Pero la mayoría son buenas. ¿Entiendes? Entonces... Se va a construir el muro. Yo creo que lo va a construir. No la totalidad, porque si tú te pones a ver, hay gran parte ya construida. Sí, pero él dice que eso no... Él ha demostrado. Pero ha demostrado... Muy débil, la gente se mete en 2-3 minutos. Pero ahí entra la tecnología. La tecnología va a tomar cartas en el asunto allí. Pero lo van a construir de acero. Lo van a construir. Lo van a construir. ¿Tú crees que eso va a haber el dinero para construirlo? Lo van a construir. Okay. Eso es una cosa. Mira lo último que está pasando. Se supone que la presidenta de la Cámara de Representantes tiene que estar en este país para solucionar este problema. Este problema no puede continuar. Bueno, ya estaba planificando un viaje. Un viaje, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿El viaje se suspendió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Se canceló. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, la representante Pelosi, la señora Pelosi, pues le sugirió al presidente que no podía dar el discurso del Estado de la Nación. Okay. ¿Por qué? Porque hay una crisis que no puede, por los momentos, estar hablando de ese asunto en el Estado de la Nación porque no está completo todo lo que está ocurriendo. Pero sí se planificó un viaje. Ella, con un grupo de también representantes legisladores para Egipto, para por allí Afganistán, por allí andar con todos los gastos pagos, con aviones militares, seguridad, todas estas cosas. A todo dar. El presidente tomó la decisión de enviarle una carta que fue hecha pública donde le dice que ella tenía que estar aquí para solucionar. Él está aquí para ayudar y para solucionar. El problema está en que le causa un grave problema porque ya estaba todo planificado para salir, pero el presidente le dice, usted puede continuar su viaje, pero usted lo paga, no nosotros, el gobierno. ¿Me entiende? Wow. Hay una mentalidad de negociante. El presidente Trump, su especialidad son los negocios. ¿Entiende? Entonces, muy hábil con esto de los negocios y sabe, huele las cosas que tiene enfrente. ¿Me entiende? Y le digo, usted puede continuar, pero... Con sus gastos pagos, en vuelo privado, en vuelo comercial. Oh, wow. ¿Me está entendiendo? Entonces era una comitiva y lo más fuerte es que salen las imágenes con un autobús del gobierno con la gente ya y metida para ir al aeropuerto. ¿Y suspendió el viaje? Claro que lo tiene que suspender, porque el presidente en la carta le dice, usted tiene que estar aquí para solucionar el problema. Entonces, ¿qué prevalece en estos sí, porque imagínate, ella se va de viaje, ella es la persona que tiene que resolver con él, sentarse a negociar. La política exterior. ¿Cuántos problemas ahora mismo no se le están presentando a Estados Unidos en la política interior y exterior? El viernes hubo una declaración donde Estados Unidos anuncia de que tiene en vigencia ahora un sistema de defensa balístico internacional poderoso. Ni que Rusia ni China le pueden ganar. ¿Entiende? Entonces, en medio de la crisis, anuncios como eso. Quiere decir que el hecho
de que hay un paro de gobierno, al presidente no le ha temblado la mano para continuar adelante. Seguir su agenda. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo el presidente Bush hace 2 días atrás al servicio secreto que lo cuida? Ya el hijo, no el padre. No había que comer en el servicio secreto que lo cuida él. ¿Qué hizo? Les mandó a comprar hamburguesas y pizza de su propio bolsillo. El presidente Bush, hijo. Hijo, el presidente ahora que fue un equipo a visitarlo a la Casa Blanca, le llega el chef, ¿qué le vamos a dar? No se preocupen. Y mandó a buscar hamburguesas, pizza, espagueti, de todo para que comieran. Es decir, no nos quedemos en el problema. No nos preocupemos, ocupémonos en resolverlo. ¿Me estás entendiendo? Esto es Son pequeños detalles, pero grandes Son acciones, pequeños detalles que suman de que yo no me voy a detener, dice los que tienen conciencia de los intereses de la nación primero, claro, antes que pertenecer a un partido político. Claro. Yo voy a resolver el problema. A como dé lugar. A como dé lugar. Y eso es lo bueno de los Estados Unidos. Que la gente a lo mejor dirán, bueno, no, a los americanos yo los engaño. Los engañas. Jamás. Porque hablando desde el punto de vista espiritual, Dios le ha dado una sabiduría. Y usted dirá, pastor, pero usted está discriminando. Yo soy de Perú, yo soy de Bolivia. ¿Y qué pasa conmigo? Ese es otro tema. Sí. Pero ahora lo que tenemos que hacer es resolver lo que está pasando. Así es. ¿Entiendes? Tú estás viendo que confiamos que se va a resolver. Que se va a resolver. Ya tú estás viendo que cuando tú vas al supermercado ya no son los mismos precios. Todo está subiendo. Todo está subiendo. ¿Por qué? Porque los costos de producción de traerte la lechuga a Walmart para darle un ejemplo cuesta la gasolina, el chofer, el camión, el repuesto, los toles, todas esas cosas. Vamos a hacer una pausa, se nos acabó el tiempo y regresamos. No cambie el canal de su televisor porque esto se va a poner buenísimo. Y ahora, en el segundo segmento, vamos a hablar de Venezuela. Así que nuestros hermanos y amigos venezolanos no cambien el canal de su televisor tampoco. Regresamos en Punto y Coma. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Tenemos a nuestro amigo, el pastor Juan Hernández. Gracias, pastor, una vez más por estar acá en los estudios de Punto y Coma. Hemos analizado a Estados Unidos todo el primer segmento, ¿verdad? Bueno, espero que lo hayamos cubierto todo. Bueno, pero por el tiempo pues hemos tratado, ¿no? Tratado. Pero ahora queremos hablar de Venezuela. Y aquí está la bandera de Venezuela que me trajo el pastor. Sí. Quiero decirte que esa bandera que tú tienes allí en tus manos es la bandera de paz de Venezuela. Porque hay otra bandera que tiene un escudo en la parte esta del color amarillo, que es la bandera de guerra de Venezuela. Esta es la bandera de paz. Esta es la bandera de paz de la República de Venezuela, no de la República Bolivariana de Venezuela. La ves con 7 estrellas, no con 8 estrellas, como es la nueva bandera que tiene el país. ¿Qué significa esto? Esto significa de que es el reconocimiento que le hace el país, Venezuela, al libertador Simón Bolívar. 7 países libertados por él. Cuando aparece la bandera número 8, es el símbolo de que está Chávez como libertador. Esa bandera no la aceptamos. ¿Aceptan ustedes esta? Esta, por lo menos que tiene 7 estrellas. Que tiene 7 estrellas. Ok.
Hablemos un poco de lo que está sucediendo en Venezuela. El día 10 de enero de este año 2019, el presidente Nicolás Maduro, que ya no lo podríamos llamar presidente porque legalmente ya no es el presidente, ¿verdad?, de la República de Venezuela, sino creo yo que debería ser el señor Juan Guaidó, que es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Corrígeme, tú eres abogado, correcto. has sido juez en Venezuela. Sí, señor. Explícale al televidente qué es lo que está pasando. El día 10 de enero él juramentó, el señor Nicolás Maduro, como hasta el 2025 por 6 años más. Pero la comunidad internacional no lo está reconociendo, ¿verdad? Todos los presidentes han llamado al señor Juan Guaidó, que dicho sea de paso es un político joven, que dicen que no tiene mucha experiencia, pero eso no es importante ahora, porque dicen que él es el presidente interino oficial de Venezuela. Explícanos qué está pasando. Cuando estamos hablando del tema de Venezuela, estamos hablando de un tema delicado. Soy ciudadano venezolano también, y por eso tengo derecho a hablar de mi país. Así es, claro. No, y eres un hombre de leyes de tu país también. Cuando estoy puedes entender mejor analizando la problemática de Venezuela, me sonrío, para no decir me río, cuando veo a los políticos jóvenes decirse expertos en política venezolana. Usted los ve en las estaciones de televisión y se esponja cuando dicen soy experto en política venezolana. Pero los expertos, ¿sabes cuáles son? Lo que hemos vivido desde hace muchísimos años en Venezuela, que conocemos la historia, hablando desde el punto de vista otra vez espiritual y política. Así es. Te voy a hablar desde el punto de vista espiritual rapidito para que podamos entender ciertos conceptos. Okay. Venezuela es un país idólatra. ¿Por qué? Porque es un país que hubo otro país que se dio cuenta de lo que estaba pasando en Venezuela y lo aprovechó y le hizo un traje a la medida. ¿Qué país es ese? Cuba con el G2. Nos hace falta dinero acá. Allá tenemos del otro lado del Mar Caribe un país que está abierto para nosotros. Vamos para allá a decirle lo que tienen que hacer. Venezuela es un país idólatra, te decía. Tiene muchas cosas. Yo quiero pedir perdón si algún venezolano se ofende por lo que estoy hablando, pero es que son realidades que hay que hablarlas. El país está lleno de curanderos, de brujos, de hechiceros, exportados que dijeron, yo que estaba a punto de cerrar el kiosco, me voy para Venezuela a decir cuántas cosas. ¿Qué dices tú? Que son cubanos que han llegado allá. Claro, en Venezuela hay más de 33,000 cubanos en puestos clave. Ok, y ellos han traído esas prácticas espirituales. Es parte del traje a la medida que le vendieron a Venezuela. Mira, tú para Empezando por el presidente Chávez. El presidente Chávez, ya vamos a hablar, yo no lo llamaría presidente, otro dictador. Bueno, del dictador Chávez. Aprovechó la circunstancia de un país que estaba buscando un respiradero. Pero eso quiero dejártelo para un segundo plano, porque estoy hablando de la parte espiritual del país. Primero. Idólatra. La Virgen de la Coromoto, la Virgen de la Divina Pastora, es José Gregorio Hernández, la Virgen de Chiquinquirá. Vemos los actos ahora, la gente cargando estatuas que ni se mueven, que ni se oyen, que por tradiciones han tenido la oportunidad de gobernar, y eso ha sido el sostenimiento de la iglesia tradicional. Explotar todas esas cosas para sacar dinero. Entonces, hay un área de Venezuela, Yaracuy, San Felipe, donde está el centro de brujería del país.
Allí es donde se cocinan las brujerías, allí es donde van a hacer... ¿Cómo se llama el lugar? El lugar, ya te voy a decir cómo se llama el lugar. Entonces, allí se cocinan todo lo relacionado a la etapa espiritual de brujería. En ese lugar. En ese lugar, en Yaracuy. Yaracuy. ¿Ok? Yaracuy. Ok. San Felipe, esa es área... una herencia que ha tomado de Cuba. ¿Por qué? Porque llegaron... O sea, ha sido una influencia cubana. Una influencia cubana africana que ha venido desde los movimientos de esclavitud del país. Ellos han traído esa herencia a Cuba, la han transferido. Claro. Y se ha quedado ahí. Cuando los esclavos llegaron, desarrollaron su cultura y las creencias religiosas que ellos tenían. Y donde quiera que iban llegando, iban implantando eso. O sea que en sus costumbres culturales, ahora Venezuela profesa o tiene esa idolatría. Claro. Centros espiritistas, brujos, ¿ya? Hechiceros, que se han puesto a la orden del gobierno y que para que no los tumben. Ok, todo eso tiene una repercusión. Una repercusión. Ante Dios. Ante Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios le ha volteado el rostro a Venezuela? Y viene otra cosa, aparte de idólatra, voy a decir algo con todo respeto a la comunidad venezolana. El ego, el orgullo. Yo soy fulano de tal. Yo soy yo soy aquel. Ínfulas. Que lo que hacen es que... ¿Tú crees que hay mucha vanidad en el venezolano? Vanidad. Había mucha vanidad. Ahora... No, ahora han empezado a entender lo que es la humildad, porque nunca se había visto gente registrar la basura de los restaurantes para comer. Ahora, te voy a decir algo más, y esto es para que los políticos jóvenes lo tomen en cuenta. Venezuela siempre ha sido con dictadores. Marcos Pérez Jiménez, Gómez, Eleazar López Contreras, militares dictadores. Quiere decir que Venezuela siempre ha tenido una lucha de tiranos desde tiempos anteriores. Desde tiempos anteriores. Pero lo que nosotros, o sea, nosotros como comunidad, y digo nosotros, yo soy peruano, los países aledaños, ¿no?, del continente, no podemos entender cómo un país que era el Beverly Hills, ¿verdad?, del continente, el país más rico, ha caído en petróleo. Eso. ¿Cómo puede estar muriéndose de hambre ahora? ¿Cómo puede ser que no hayan medicinas, que no hayan pastillas, que la gente se muere de hambre? Porque ese es O sea, ¿dónde está el dinero, los recursos que todavía... Ya te voy a decir cómo llegan los recursos. ¿O tienen? Bueno, ¿por qué está pasando todo eso? Escasez de medicina, hambruna, inseguridades. Porque ese es parte del traje que le pusieron a Venezuela para no tener una estabilidad política. Pero algunos dicen que está peor que Cuba. Precisamente, mira la estrategia. Yo no sé si uno se han dado cuenta. Las protestas ya no se dan. Un pueblo que tiene hambre, un pueblo enfermo, ¿tú crees que tiene la posibilidad de ganar protestas? Imagínate. Vamos a llegarle a el estómago de esa persona, porque si tú le pones a pelear por el país ahora mismo, y en un mercado y una buena comida, se te desvían a la comida y al mercado. El país lo arreglamos después. Claro, por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Venezuela ha tenido muchos matices fuertes. Dictadores, presidentes que no son venezolanos. Por ejemplo. Maduro no es venezolano, comprobado que es de Colombia. Un grupo de abogados ya lo tiene comprobado en Venezuela. ¿Cómo pretendes tú que un extranjero pueda ser presidente de un país? Ya pasó la primera vez con Carlos Andrés Pérez. Con Carlos Andrés Pérez, sí. Okay, Carlos Andrés Pérez era colombiano. Ok, Juan, explícale un poco al televidente, porque hay una corte en el exterior. Tú eres abogado, has sido juez allá en Venezuela, y ya oficialmente ustedes lo han sentenciado
y lo han destituido al señor Maduro. ¿Por qué no esta corte en el exterior no tiene la fuerza, verdad? Porque es. ¿Por qué? ¿Por qué se hace todo lo que se hace y no se logra en blanco y negro que esto tenga una ejecución? Mira. ¿Qué es lo que está, o sea, qué es lo que falta? Hay en Venezuela lo que se llama la Constitución de la República. Ok. Una Corte Suprema de Justicia de Venezuela no puede estar funcionando en el exterior. Es ilegal. Todos los actos que haga son nulos. Quiere decir que no tiene ninguna... No tiene ningún asidero legal. ¿Y por qué se promocionó tanto? Se promocionó tanto porque... A veces tenía un impacto internacional. Porque Almagro en la OEA, a los fines de ayudar, promocionó esa corte. Pero no tiene ninguna... No tiene... Constitucionalmente. Constitucionalmente esa corte que funciona Ahora, en el exterior no tiene asidero no legal. Te entendemos. Ahora, el señor Juan Guaidó, que es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, constitucionalmente, hablemos de la Constitución, ¿él es el presidente electo interino, sí o no? Según la Constitución, es algo que tiene que cumplirse. ¿Y qué es lo que está pasando en Venezuela? Con el 20 de mayo del año pasado, año 18, se hicieron unas elecciones que internacionalmente no tienen asidero de validez. Por eso es que los países están rechazando este nuevo mandato. En la reunión de Lima, casi 13 países, a excepción de México, han rechazado y no aceptan el nuevo gobierno del señor Maduro. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución del país nos está hablando de lo siguiente. Mira, el artículo 227, para ser elegido presidente de la República o elegida presidente de la República, se requiere ser venezolano o venezolana. Primer error legal. Ok. Por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. O no poseer otra nacionalidad. Ok. ¿Te estás dando cuenta? Esto es lo que la gente necesita leer. Ok. Aleluya. Ser mayor de 30 años de estado seglar. Esto quiere decir, estado seglar significa casado o no casado. Claro, eso no... No es un... Y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta ley. Aquí no hay cumplimiento de ley. Entonces, ¿qué pasa? Pero no hay una manera, pues, de probar que él sea de otro país, ¿no? Se ha probado. Pero, ¿dónde están los resultados? Los resultados están en Caracas. Hay un grupo de abogados que fue a Colombia. ¿Es el único motivo por el cual él no debe ser presidente? ¿Cómo? Eso por un lugar, en primer lugar. En segundo lugar, no han habido elecciones legítimas que merezcan que sea llamado presidente. ¿Cómo se prueba eso? Porque, ¿Cómo lo puedes probar tú? Porque la elección de mayo 20 fue completamente ilegal. No sé, el grupo que votó fue unos poquitos de la gran mayoría del libro electoral. Algo de 6 millones de votos tuvieron. Bueno. A favor de él. ¿Cuántos candidatos subieron? No me acuerdo en este momento cuántos, solamente él y dos pastores más que fueron candidatos. Que no tuvieron ningún tipo No tuvieron ningún porcentaje. Sí sacaron algunos votos, pero no hubo el respaldo para ellos. Pero entonces, ¿votaron por él o no votaron por Maduro? Bueno, ¿esos 6 millones de votos son reales o no son reales? Bueno, yo no lo puedo decir porque yo no estoy en el Consejo. Pero ¿cómo ves tú en el análisis? Bueno, digamos? Todos los que trabajan en ese aspecto han dicho que ha sido un fraude. Que todo eso yo no lo puedo asegurar porque yo no he estado allí ni participo de eso. Pero los que han estudiado eso y el Consejo Nacional Electoral no lo han, ya tienen el plazo vencido los magistrados de allí, muchos años atrás, pero sin embargo están allí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo te entiendo. La parte del desarrollo político del país, con dictadores también militares viejos,
El último fue Marcos Pérez Jiménez. Pero la diferencia Quiere decir que usted ya tenía una secuencia de dictadores. Mira, la diferencia que hay ahora con este nuevo sistema es que lo actualizaron. Toda esa élite que está mandando ahora en Venezuela, empezando por Maduro, es de la época de los 60, 70. Y esos se educaron al estilo Mao Zedong en Cuba. Ellos son alumnos de la Escuela Comunista de Cuba, igual que Chávez. Wow. Pregunto, ¿cómo se sale de estos matones? ¿Qué hay que hacer? Bueno, Estados Unidos no se quiere meter. Es un asunto bien delicado. Okay. Es un Estados asunto... Unidos ya se le ha presionado al presidente Trump y aparentemente no quiere meterse, ¿verdad? Bueno, okay. Te digo algo que está pasando. Okay. Esta semana de enero concedió el dictador Maduro una entrevista a María Elvira Salazar de Miami. María Elvira Salazar se trasladó a Caracas a hacerle una entrevista. Y la última pregunta de esa entrevista le dijo María Elvira Salazar al dictador Maduro, ¿qué usted le diría al presidente Trump? Y la respuesta fue, yo estoy aquí a la orden para recibirlo y poder arreglar este asunto. Yo estoy dispuesto a que esto se resuelva. Y estoy dispuesto a recibir al señor Pompeo en Venezuela para que comencemos a hablar de cómo salir de esto. Sí, pero imagínate. Ahora, hay una circunstancia... ¿Y tú crees en esa respuesta? Bueno, ¿tú la crees son evidencias que tienen. Son evidencias que se plasman. ¿O tú crees que están asustados y quieren resolver? Yo creo porque ni para Cuba pueden ir a vivir. ¿Por qué? Porque en Cuba hay en la zona cero casas construidas por toda esa gente. Los millones ya no le caben ni en los bancos. ¿Cómo obtienen ellos en Cuba? Vamos a salir de esto para entrar en lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el presidente Obama abre la embajada en Cuba de Estados Unidos, dentro del acuerdo era la extradición de criminales y de todo aquel que ha atentado contra los derechos humanos. Lesa humanidad. Lesa humanidad. Como el público sabe y como tú también sabes, los delitos de lesa humanidad no prescriben, no tienen términos que finalizan. Toda la vida, así es. Toda la vida están vigentes. Están vigentes, sí. Si ellos se van a Cuba huyendo, pueden que los reciban allá, pero no te extrañan que después los vendan. Aquí tengo a fulano y yo se lo suelto y yo me encargo de que ustedes lo vengan a arreglar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué solución podría darle en base a eso Estados Unidos? Estados Unidos está en la perspectiva de apoyar lo que suceda. Donde tiene que nacer la solución del problema de Venezuela es de adentro. Juan Guaidó, me lo dijiste ahora. Pero para que se cumpla eso según la Constitución, la Asamblea Nacional tiene que declararlo como presidente interino. O sea, hay que nombrarlo. Hay que hacer un proceso. Hay un protocolo que lo exige la Constitución. ¿Lo dice la Constitución? Lo dice la Constitución. O sea, quiere decir que este presidente actual es un usurpador. Bueno, por eso es que lo llaman usurpador, porque él se basa en las elecciones. De acuerdo a la Constitución. Se basa en las elecciones del... ¿Y por qué no lo nombran a Juan Guaidó? ¿Por qué mantienen ese perfil bajo? Ahí es donde yo te quiero decir algo más. A ver. Juan Guaidó, la Asamblea Nacional que está funcionando en Venezuela de mayoría opositora, tiene que juramentarlo como presidente. Eso no se ha hecho todavía. No se ha hecho. Se ha proclamado. Pero una cosa es proclamar y otra cosa es juramentarlo. ¿Por qué no actúan las fuerzas? ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no actúan las Fuerzas Armadas de Venezuela que tanta crítica ha recibido? Hay un patrón de autoridad. Porque no lo han juramentado. Las Fuerzas Armadas tienen que tener un jefe supremo del ejército. Sí, lo han reconocido Maduro en una ceremonia.
Lo han reconocido. Los generales están con él. Los generales están con él, la cual, pues, es una consecuencia de sus actos. Pero en el momento en que las Fuerzas Armadas reconocen que hay una persona que ha sido juramentada con la banda presidencial, eso lo ven ellos como el jefe del ejército. Y siguen órdenes del jefe del ejército. Pero entonces, si es así... Los generales, tú estás viendo las cantidades de sanciones que los organismos internacionales y los países le han hecho a generales. Lo están acorralando. A generales y todas estas cosas, pero que también están en el mismo barco. Claro, porque todos están siendo perjudicados. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Supongamos que todo esto pasa. ¿Qué va a hacer de los generales de eso? ¿Qué país lo va a recibir? Ninguno. Están acorralados. Ellos son cómplices. Van a tener que de ir presos. todo lo que está pasando. Van a tener que ir presos. De los atentados, de las muertes, de la escasez, de todo. Van a tener que ir de la presos. inseguridad. Claro, claro. Entonces te das cuenta que una cosa es un efecto dominó que está en todas las áreas. ¿Cómo Venezuela consigue ahora el dinero? Le vende las riquezas que tiene. ¿Por qué? No se lo vende a países creíbles, se lo vende a China, a Irán, a Rusia. ¿Por qué? Te presto $1.000 millones. Porque $1.000 millones, el 25% va a ser dado para asfaltar una carretera, para hacer una autopista, para que vean lo verde del jardín, pero lo demás va a ser para pagar la seguridad. Y todos los aumentos, ahora aumentó el 300%. Sí, hubo un aumento. ¿Ah? Hubo un aumento. Hubo un aumento del 300%. ¿Qué país puede soportar económicamente eso? Tú te reúnes con un economista y te va a decir, no puedo concebir cómo esto va a funcionar. Pero, ¿entiendes? Diciendo Entonces, todo esto, ¿por qué no hay una ceremonia y lo nombran a este señor? Ahí sí desconozco, no te puedo decir qué es lo que estará pasando. ¿Tú crees que hay temor? La oposición está fragmentada. No hay unidad en la oposición. No hay unidad. La voz cantante de la oposición se llama María Corina Machado. A algunos no les gusta, otros sí les gusta. ¿Quién puso a este señor como presidente de la Asamblea? La misma Asamblea lo propuso. Es un ingeniero industrial, es diputado por el departamento de Vargas. Vargas queda al lado de la capital, de Caracas, la parte de la costa de la área aduanera. Vargas, La Guaira. Él representa esa área. ¿Cómo se va a resolver esto, Juan? Lo que yo pienso es que tiene que salir de adentro, el mismo pueblo. No sé, no puedo decir que es otro país ni nada. Tiene que nacer del mismo venezolano. ¿Tú crees que los militares lo van a traicionar? Bueno. La plana baja. Caramba, hay muchos militares presos. ¿Tú te acuerdas que había un eslogan que decía patria, socialismo o muerte? Sí. El que combatió eso fue el general Vivas. Para darte una idea, el general Vivas era el que estaba en su casa con una ametralladora cuando lo iban a buscar, y sus hijas manejan las armas tan bien como él. Estaban en posiciones de francotirador. Yo admiro a esa familia, pero lo engañaron y lo agarraron y lo volvieron nada en la cárcel. Salió jorobado, quebrantado, destrozado. El compadre de él, el general Baduel. Dice que los torturan ahí, ¿no? Mira, eso es increíble lo que allí pasa. Bueno, el mismo Leopoldo estuvo en la cárcel y cómo salió también. ¿Está activo o no está activo? Capriles, ¿está activo o no está activo? No, es que ¿Ah? ellos son fuertes. Los han quebrantado. ¿Y dónde es el quebrantamiento? Dos razones. Yo creo que la única que todavía se levanta con fuerza es la señora María Corina Machado. La única, creo. Los quebrantaron. Ella nunca ha estado presa. Sí, la han atentado, le han hecho muchas. Cuando ella fue diputada le rompieron la cara. A ella la deshabilitaron como diputado. La declararon, bueno, de todo. ¿Pero ella ha estado presa? Ella ha estado presa. También. Pero
por muy poco tiempo. Como que la han respetado. La han respetado. Sí. A ella es una persona... Es muy influyente, ¿no? En la oposición. Como te digo, es una persona que muchos la apoyan. ¿Te gustaría que ella sea la próxima A mí me presidenta de gustaría. Venezuela? Hay que buscar una salida experimentada. Esta mujer tiene experiencia y sabe cómo hacerlo. Guaidó está muy joven. Yo lo veo muy joven ahora. Muy joven. Y no tiene experiencia también. Entonces, ¿qué pasa? Es una cuestión ocasional lo que está pasando. Él ni se imagina. Ni se imaginaba. Yo creo que él ni sabía que lo iban a posicionar como jefe de la Asamblea Nacional. Bueno, hay presidentes en el exterior que lo han llamado. Ahora, la Constitución establece de que cuando el presidente, que se juramentó, no lo hizo ante la Asamblea, que es el primer organismo que tiene que hacerlo, lo hace ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, que dice la Constitución. Lo faculta. Si por alguna razón no se juramenta ante la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia lo juramenta. ¿Y quiénes están en la Corte? Personas que no quiero opinar, pero esos son jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo obtiene Venezuela el dinero ya para terminar? Vende la riqueza. Te decía hace un ratito atrás, necesito $1.000 millones, pero yo te lo doy, le dice el X país, pero tú me das las minas de oro. Esa va a ser mi garantía. Le entregan Están vendiendo el país por completo. Mira, la foto satelital del estado de Guayana, Ciudad Bolívar, la parte sur del país. Mírala antes y mira los huecos que aparecen ahora con las fotos satelitales. Yo te quiero hacer una pregunta ahora como pastor. Nos queda 1 minuto 20 segundos. ¿Cuál es la esperanza que hay? La esperanza es que el pastorado allá se una también. Yo creo que la oración es eficaz. Yo creo que la nación necesita una fuerte unidad pastoral en el país. Que los pastores, el Consejo Evangélico de Venezuela convoque a una situación nacional de oración. Así puede abrir la solución para Venezuela. Pero necesitamos valor, necesitamos valentía. Yo le quiero decir a las personas que también pueden estar haciéndose alguna pregunta, bueno, ¿y este pastor por qué está hablando de esta manera? Mira todo lo que ha dicho, esto y lo otro, ¿con qué autoridad? ¿Por qué no se va para allá y se va al mercado a pelear? ¿Por qué no se va a protestar? No, está muy engabanado, mucha corbata y está ahí sentado, aire acondicionado, detrás la foto de la ciudad de Orlando. Yo le doy gracias a Dios que yo no salí en esta situación. Yo salí hace 33 años del país. Saliste en otro momento. Tú saliste en otras circunstancias, saliste bien, no saliste en medio de esta crisis. No, yo cuando salí del país, yo salí bajo un contrato con una compañía transnacional que me contrató para ser su asesor legal en el exterior. Pastor Juan Hernández, muchas gracias por haber estado a la acá. orden. De verdad y perdonen si ha sido un fuerte, no, si ha sido duro, pero es una realidad que hay que hablarla. Y oramos por Venezuela. Oramos por Venezuela. Que viva Venezuela. Que viva pero Venezuela. Venezuela libre. Gracias, Pastor Juan. Y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Bendiciones. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.